Nunca imaginé que a los 89 años de edad sería humillada frente a decenas de personas por culpa de 4 números que simplemente desaparecieron de mi cabeza. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me dicen Lupe. Nací y crecí en Oaxaca, en México, en una época en que la vida era dura, pero honesta. Crié a mis 3 hijos sola después de que enviudé cuando tenía apenas 32 años. Fue difícil, muy difícil, pero nunca le pedí nada a nadie. Siempre mantuve mi dignidad, mi orgullo de mujer trabajadora. Por eso, lo que pasó aquella mañana de martes dolió tanto. Dolió en el alma. Estaba en la fila del supermercado, en el centro de la ciudad. Había ido a comprar lo básico: tortillas, frijoles, un poco de queso fresco y algunas naranjas. Nada del otro mundo. La pensión que recibo apenas alcanza para cubrir los gastos del mes, pero me las arreglo. Siempre me las he arreglado. Cuando llegó mi turno en la caja, puse mis compras en la banda y esperé. La muchacha pasó los productos, empacó todo y me dijo el total. Saqué mi tarjeta de débito de la bolsa, esa tarjeta roja que el gobierno me dio para recibir mi pensión, y la metí en la máquina. La pantalla me pidió el NIP. Miré esos números en la pantalla y sentí un vacío en la mente. Traté de concentrarme. Pensé en los cumpleaños de mis hijos, en las fechas importantes de mi vida. Marqué una secuencia que me pareció familiar. NIP incorrecto. Lo intenté de nuevo. Incorrecto. Mi respiración empezó a ponerse pesada. La gente detrás de mí empezó a murmurar. Intenté una tercera vez, pero mi cabeza estaba confundida. La muchacha de la caja, una joven de ojos cansados y cara indiferente, suspiró fuerte y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Señora, está retrasando la fila. Si no se acuerda del NIP, va a tener que salirse de la fila y dejar las compras aquí». Sentí mi cara arder de vergüenza. Volteé hacia atrás y vi al menos 10 personas mirándome con impaciencia. Algunos movían la cabeza, otros cuchicheaban entre sí. Una señora de mediana edad comentó lo suficientemente alto para que yo escuchara: «Estas viejitas no deberían salir solas de su casa. Nomás estorban». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no iba a llorar ahí, no frente a toda esa gente. Entonces le dije a la muchacha que iba a intentarlo una vez más. Fue entonces cuando un muchacho, vestido con el uniforme azul del supermercado, se acercó. Debía tener unos 20 y tantos años, cabello negro bien cortado, ojos amables. Llevaba una etiqueta en el pecho con el nombre Sebastián escrito. Me tocó levemente el hombro y me dijo en voz baja: «Doña Lupe, permítame ayudarla». No sé cómo sabía mi nombre. Tal vez lo vio en la tarjeta. Le pidió permiso a la muchacha de la caja, que puso los ojos en blanco, y me llevó a un rincón más apartado, cerca del mostrador de atención al cliente. Me senté en una silla de plástico y él se arrodilló frente a mí, mirándome directamente a los ojos. «Está nerviosa, doña Lupe. Respire hondo conmigo. No hay prisa». Esas palabras simples, dichas con cariño, me hicieron sentir un alivio que no esperaba. Por primera vez en esa mañana horrible, alguien me trató como persona, como alguien que importaba. Sebastián me tomó la mano con delicadeza y me preguntó si tenía apuntado el NIP en algún lugar. Le confesé que sí, en un pedazo de papel dentro de la cartera, pero que había perdido ese papel hacía algunos días y desde entonces venía tratando de acordarme de memoria. Él asintió comprensivo y dijo que íbamos a resolver esto juntos. Me pidió que tratara de relajarme y pensar con calma. Cerré los ojos. Respiré. Traté de regresar en el tiempo, al día en que registré ese NIP en el banco. Fue hace 2 años, cuando cambiaron el sistema. La empleada me había ayudado a escoger un número fácil. Ella sugirió usar el año de nacimiento de mi hijo mayor. Abrí los ojos y le dije a Sebastián: 1963. Él sonrió y sugirió que intentara el número 6363. Volvimos a la caja, que todavía estaba llena.
La misma muchacha me miró molesta, pero Sebastián le pidió que tuviera paciencia. Metí la tarjeta de nuevo, marqué los números. La máquina pitó. Autorizado. Sentí una ola de gratitud tan grande que casi me caigo ahí mismo. Pero la historia no termina ahí. Cuando agarré mi recibo y mi bolsa de compras, Sebastián me acompañó hasta la salida. Cargó mi bolsa hasta la parada del camión y se sentó a mi lado en la banca de concreto. Nos quedamos en silencio por unos instantes hasta que él dijo: «Doña Lupe, ¿puedo hacerle una pregunta?». Asentí. Respiró hondo antes de continuar. «¿Se acuerda del nombre de la escuela donde estudió cuando era niña?». Me pareció rara la pregunta, pero respondí: «Escuela Primaria Benito Juárez, en Oaxaca». «¿Por qué?». Bajó la cabeza y cuando levantó el rostro de nuevo, sus ojos estaban aguados. «Mi abuela estudió en la misma escuela. Vi que trae un collar igual al de ella. Le perteneció a mi abuela y sé que solo existen dos iguales. Ella se llamaba Soledad Torres. ¿Se acuerda de ella?». Busqué en los cajones de la memoria. Soledad Torres. El nombre me sonaba familiar. De repente surgió una imagen. Una niña flaca de trenzas largas que se sentaba 2 bancas adelante de la mía. Jugábamos juntas en el recreo. Tenía una sonrisa enorme y le encantaba cantar. «Sí, me acuerdo de Soledad», respondí emocionada. Era mi amiga, una de las pocas amigas que tuve en la infancia. Ella me dio este collar cuando éramos niñas. Dijo que era nuestro amuleto de la suerte. Le conté al joven pasando el dedo arrugado sobre el accesorio en mi cuello. Sebastián se limpió una lágrima que le corría por la cara. «Ella falleció hace 3 años. Cáncer. Pero antes de morir, siempre hablaba de usted. Decía que tenía una amiga llamada Lupe y que extrañaba esa época sencilla de la vida. Entonces habló de este collar, que usted también tenía uno para dar suerte». Mi corazón se llenó de una tristeza y de una ternura simultáneas. Soledad se acordaba de mí. Después de tantos años, guardaba nuestra amistad en la memoria. «Mi abuela me crió», continuó Sebastián. «Mis papás me abandonaron cuando era bebé. Ella trabajó vendiendo tamales en la calle para darme comida y educación. Nunca se quejó. Nunca se dio por vencida conmigo. Cuando la vi siendo humillada ahí en la caja, vi a mi abuela. Vi el dolor que ella sentiría si estuviera en su lugar. No pude quedarme parado. Agarré la mano de ese muchacho y la apreté con fuerza. Toda la humillación que sentí minutos antes se había transformado en gratitud. «Tu corazón es igual al de Soledad», le dije. «Ella estaría muy orgullosa de ti». Sebastián sonrió entre lágrimas y me abrazó. Ahí, en esa parada de camión sucia y ruidosa, 2 generaciones se encontraron a través de la memoria de una mujer que ya no estaba entre nosotros. Me di cuenta de que la vida tiene de esas casualidades inexplicables, de esos encuentros que parecen orquestados por manos invisibles. Si no hubiera olvidado ese nip, si no me hubieran humillado, nunca habría conocido a Sebastián. Nunca habría cerrado este círculo con mi amiga de la infancia. Sebastián insistió en acompañarme hasta mi casa. Agarramos el camión juntos y durante el trayecto me contó más sobre Soledad. Cómo se levantaba a las 5 de la mañana para preparar los tamales que vendía en la plaza. Cómo juntó centavo por centavo para comprar sus libros de la escuela. Cómo se enfermó en silencio, sin contarle a nadie, porque no quería preocuparlo mientras él presentaba exámenes para entrar a la universidad. Cuando finalmente descubrieron el cáncer, ya estaba muy avanzado. Le daban solo 6 meses. «En los últimos días», dijo Sebastián con la voz quebrada, «me hizo prometer que siempre ayudaría a los adultos mayores. Decía que la juventud pasa rápido, pero la dignidad de una persona debe durar para siempre, que nadie debería ser maltratado solo por ser viejo». Esas palabras quedaron marcadas dentro de mí. ¿Cuántas veces, en los últimos años, me sentí exactamente así, irrelevante, olvidada? Cuando nos bajamos del camión, caminamos 2 cuadras hasta la casita donde vivo sola desde que mi hijo menor se mudó a la capital. Es una casa humilde, pero es mía.
Sebastián me ayudó a subir los 3 escalones de la entrada y esperó mientras yo abría la puerta. Lo invité a entrar. Preparé café en la estufa vieja y corté un pedazo del pastel de elote que había hecho el domingo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y platicamos por más de 1 hora. Le enseñé fotos viejas que guardo en una caja de zapatos. Fotos amarillentas de cuando Soledad y yo teníamos 8, 9 años. Ahí estábamos, con nuestros uniformes blancos, con nuestros collares, abrazadas, sonriéndole a la cámara. Sebastián sostuvo esa foto como si fuera un tesoro sagrado. ¿Puedo tomarle una foto a esta foto?, preguntó. Quiero guardarla conmigo. Es la única imagen que tengo de mi abuela de niña. Dejé que le tomara la foto y después le regalé la foto original. Trató de negarse, pero insistí. Soledad es más tuya que mía ahora, le dije. Ella vivió los mejores años de su vida a tu lado. Esta foto te pertenece a ti. Guardó la fotografía con cuidado dentro de la cartera y me abrazó de nuevo, esta vez más largo. Cuando se despidió y salió por la puerta, sentí una enorme alegría. El dolor de la humillación todavía estaba ahí, pero estaba cubierto por una capa de esperanza, de recordar que todavía existen personas buenas en el mundo, de que la amabilidad no ha muerto. Cerré la puerta y me senté en mi sillón viejo, viendo la pared donde tengo colgado un crucifijo y algunas fotografías de la familia. Pensé en Soledad. Pensé en cómo la vida nos separa y a veces, milagrosamente, nos reconecta a través de otros. En los días siguientes, no dejé de pensar en el encuentro con Sebastián. Cada vez que veía mi tarjeta del banco, en vez de sentir ansiedad, sentía gratitud. Apunté el NIP en una libretita que ahora cargo siempre en la bolsa. Pero más importante que eso, apunté el número de teléfono que Sebastián me dio antes de irse. Doña Lupe, si necesita cualquier cosa, me habla. No importa qué. Usted ahora forma parte de mi familia, me había dicho. No le hablé, no necesité. Pero saber que podía hablarle, que había alguien en el mundo que se preocupaba, ya era suficiente. Una semana después, estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché que tocaron la puerta. Abrí y me topé con Sebastián cargando una planta de geranios rojos en una maceta de barro. Para alegrar la casa de la señora, dijo con esa sonrisa amable. Entramos, tomamos café otra vez y me contó que lo habían aceptado en un curso técnico de enfermería. Quería trabajar cuidando a adultos mayores. Quería honrar la memoria de su abuela. Sebastián empezó a visitarme cada 15 días. A veces traía pan dulce de la panadería, otras veces solo su compañía y sus historias. Me contaba sobre el curso, sobre los pacientes que conocía en las prácticas, sobre los retos de cuidar a personas que muchas veces ya no tienen a nadie. Yo, por mi parte, le contaba historias de mi juventud. Por primera vez en muchos años no me sentí sola, no me sentí olvidada. Sebastián trajo de vuelta un sentimiento que yo creía que había perdido para siempre, el sentimiento de ser necesaria, de tener algo valioso que ofrecer al mundo, aún a los 89 años. Un día, me contó que había conseguido un trabajo fijo en un asilo en la zona norte de la ciudad. Se puso tan contento al contarme que sus ojos brillaban. Es todo lo que quería, doña Lupe. Voy a poder cuidar a 20 adultos mayores que no tienen familia. Voy a poder ser para ellos lo que mi abuela fue para mí. Sentí un orgullo inmenso por ese muchacho que apenas conocía, pero que ya quería como si fuera mi propio nieto. Semanas después, apareció con una propuesta inesperada. El asilo necesitaba a alguien para enseñar bordado y costura a las residentes. Sería solo 2 tardes por semana y pagarían una cantidad simbólica. ¿Aceptaría?, preguntó. Yo, que pensaba que mis días de trabajo se habían acabado, que creía que a nadie le importaban mis habilidades, me quedé sin palabras. Acepté, claro. Acepté con el corazón desbordándose. Empecé a trabajar al mes siguiente. Todos los martes y jueves, de 2 a 5 de la tarde, le enseñaba a un grupo de 6 señoras a bordar. La mayoría había olvidado cómo hacerlo, otras nunca habían aprendido.
pero todas, absolutamente todas, tenían historias que contar. Historias de vida, de amor, de pérdida, de resistencia. Mientras nuestras agujas bailaban sobre la tela, nuestras voces tejían memorias. Renacimos ahí, en ese espacio sencillo, pero acogedor. Dejamos de ser viejas solas y volvimos a ser mujeres con nombre, historia y propósito. Sebastián siempre pasaba al salón a saludarnos. Traía agua fresca, ajustaba las sillas, escuchaba nuestras pláticas con atención. Las otras señoras lo adoraban tanto como yo. Él era el nieto que muchas nunca tuvieron, el hijo que algunas perdieron, la presencia masculina amable y respetuosa que hacía falta en nuestras vidas. Hoy, después de esa mañana terrible en el supermercado, veo hacia atrás y me doy cuenta de que ese momento de humillación fue en realidad un punto de quiebre. Si no hubiera olvidado ese nip, si no me hubieran tratado con falta de respeto, nunca habría conocido a Sebastián. Nunca me habría reconectado con la memoria de mi amiga Soledad. Nunca habría descubierto que todavía tengo tanto que dar, tanto que enseñar, tanto que vivir. Aprendí que envejecer en un mundo que solo valora la juventud es un reto diario, pero también aprendí que existen personas, como Sebastián, que ven más allá de las arrugas y las limitaciones, que ven la esencia, la historia, la humanidad. Agradezco todos los días por ese encuentro improbable. Agradezco por la amabilidad inesperada. Y agradezco por haber vivido lo suficiente para ser testigo de que la bondad todavía existe, aún en los lugares más improbables. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 89 años y mi vida todavía no ha terminado. Solo ganó un nuevo capítulo, escrito con hilo y aguja, con café e historias, con gratitud y esperanza.